Turismo, al señor Remo Monseglio, vía Zoom, porque vamos a estar conversando además sobre los temas vinculados a turismo. Ustedes saben que, bueno, es inminente, no se retrasa ni se posterga la Semana de Turismo, Semana Santa, y hubo todo un tema, más allá de las medidas del gobierno, con, bueno, qué pasaba con, hubo originalmente un llamado a salir en turismo y después ese llamado tuvo que irse para atrás. Llamaba mucho la atención el porcentaje de ocupación de las termas, se cierran las termas, ahora las termas protestan y tienen cierta validez en su protesta, porque ¿por qué cierran las termas pero no cierran otros hoteles? Qué difícil este momento para las autoridades. Vamos a repasar las medidas del ministro Cardoso antes de ir a este Zoom con el subsecretario. A ver. Se está trabajando de común acuerdo, dialogando con los gobiernos departamentales en todo lo que es la instrumentación de los diferentes alcances del decreto que está finalizando su elaboración por estas horas. En ningún momento se habló de restricción de hotelería, la hotelería está protocolizada en un 100% en todo el país y viene funcionando de manera más que ordenada y no han habido reportes de contagios en estos establecimientos porque justamente funcionan con una protocolización muy exigente y que está dando respuestas a lo que es la garantía del corte de la línea de contagio. Son facultades y atribuciones que tienen los gobiernos departamentales. Lo único que puede hacer el Poder Ejecutivo en este caso es exhortar al criterio de los gobiernos departamentales a la aplicación, en este caso del decreto, de la no habilitación de complejo público termal, campings y otro tipo de complejos turísticos. En ningún momento se hace referencia a la hotelería, la cual está protocolizada, está controlada y está funcionando. A ver, en todos estos meses hemos aprendido muchísimo todos. Lo que está claro es que no podemos romper la burbuja, ahí es donde tenemos que trabajar. Si la burbuja está en un apartamento de Positos, en una cabaña del Parque Andresito, o en una casa en Playa Hermosa, es exactamente lo mismo. Lo que no podemos hacer es romper la burbuja, interactuar entre núcleos de familia o de amigos que no estén en contacto en la vida cotidiana. Es ahí donde hay que trabajar. Remo Monseglio, ¿cómo le va? ¿Me escucha bien? Muy bien, Victoria, los escucho bien, es un placer estar en contacto con ustedes y en principio me quiero solidarizar con los 4 soldados que, cumpliendo una función más que loable, tuvieron ese accidente que por suerte no pasó a mayores, pero que evidentemente le deseamos pronta recuperación. Sin duda. Subsecretario, a ver, hay cosas que para quienes no estamos especializados en un área u otra específica, ¿no? Suenan como no coherentes o contradictorias, entonces necesitamos preguntar para entender. Si el respeto a la burbuja es la prioridad, ¿cuál sería la diferencia entre un complejo termal protocolizado, porque todo lo que está abierto hoy tiene que estar por ley protocolizado, o un hotel también protocolizado? En ningún lado hay burbujas, eso está clarísimo, porque no terminé de entender incluso lo que planteaba el propio ministro. Se cruzan burbujas en todas partes, protocolo mediante incluso. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre un hotel y un complejo, termal o de lo que fuere? Bueno, a ver, Victoria, en un hotel, te lo dice alguien que notoriamente ha vivido su vida entera en hoteles, tiene un número acotado de personas que ya sabe su procedencia, su identidad, la cantidad de días que van a estar, tiene una habitación adjudicada, cumple con todos los protocolos al ingreso, a la permanencia y al egreso, cumple con los aforos correspondientes en las áreas públicas. Es muchísima más seguridad que de repente un complejo termal abierto a cientos de personas. Esa sería la diferencia. Y con esto no estoy haciendo absolutamente ningún tipo de comparación, sino simplemente contestando tu pregunta
que es la que nos está introduciendo al tema. Entonces capaz pregunté mal porque sigo sin entender. ¿No pueden protocolizarse los complejos con un aforo que evite el asiento de personas y que permita un número de personas, bueno, que den cierta seguridad y procedencia? Vamos al origen de tu introducción, entonces, Victoria. A ver. Tú decías que se había manifestado, como era cierto, prácticamente desde hace un mes se iba a producir una notoria movilidad, Sí. transporte, hacia la zona termal. Sí. Eso era por todos conocido. De hecho, se mostraba como una cosa positiva, porque obviamente el turismo termal, que fue el más difícil de volver a abrir, ustedes se acordarán que estuvimos también en el programa de ustedes tratando de justificar el conocimiento que tenían expertos internacionales en el tema. Se decía que el turismo termal iba a generar contagios y una serie de cosas. Y felizmente eso no se dio y el turismo termal empezó a recomponerse al punto que en los últimos fines de semana, y sobre todo los fines de semana largos, tenían una cierta aceptación y una ocupación, eso se venía destacando a través de la prensa, más que aceptable. Lamentablemente, justamente ese flujo que esperado para la zona termal, yo creo que tuvo incidencia en un momento en que nos explotan exponencialmente una cantidad de casos. Recuerdo sin lugar a dudas, como cualquiera de los televidentes, los 2.700 casos que en un determinado día se dio, y prácticamente, ¿qué se buscó? Abatir la movilidad, y obviamente que eso debe haber sido tenido en cuenta a los efectos de decir, bueno, para abatir la movilidad, ¿qué tenemos que hacer? Se suspendieron las clases presenciales, se cerraron los free shops, los gimnasios, los espectáculos públicos, los clubes y además los complejos termales. Entonces, vendría a ser ponerle coto a todo aquello que atraiga demasiada gente. Pero Obviamente, entonces habría que estar viendo qué otros lugares tienen mucha ocupación prevista para Semana de Turismo y también cerrarlos, ¿o no? En estos momentos, Victoria, si hacemos un análisis, no hay ninguna otra zona del país que pueda estar corriendo ese riesgo. Se habla en algunos casos del este. El este, convengamos que con la capacidad que tiene para recibir turistas en enero, por ejemplo, que es cuando explota de gente, y yo estoy seguro que en Semana Santa o Semana de Turismo, como la quieran llamar, no va a haber, pero ni lejanamente, un porcentaje parecido a eso. O sea, la gente se distribuye en áreas muchísimo más grandes. Claro. Esa creo que es la base de todo esto. Obviamente, uno comprende, y más que nadie, yo, y en eso quiero que lo interpreten bien, a mí me llaman los operadores turísticos, mis ex colegas, amigos de toda una vida, y me llaman y obviamente yo los entiendo. Pero también tenemos que entender que de parte del gobierno nacional lo que se está buscando es abatir estos números de la pandemia, que realmente son totalmente inesperados y que explotaron prácticamente en 3 días de este principio de semana, digamos. Así que, por lo pronto, esta es una medida para abatir esa movilidad, como también se tomaron otras, y que además, y lo recuerdo, porque ustedes lo graficaban, eran medidas que se venían pidiendo. Yo tengo audios y mensajes de gerentes de hoteles, pero importantísimos del país, incluso de la capital, que nos decían, hay que tomar medidas más fuertes. Claro, después cuando la medida de repente me toca a mí, ahí empiezo a quejarme, pero bueno, por algún lado hay que cambiar esta realidad. Y yo llamo a esa libertad solidaria, que esta vez fue definida así por el presidente de la República, que de alguna manera significa que todos tenemos que hacer una introspección y actuar en consecuencia. Yo daba mi propio caso, que obviamente es el que más conozco. Yo tengo 65 años, cumplo 66 el mes que viene, para que lo sepan mis amigos. Por una cuestión de edad... Para que le manden un beso por Facebook, supongo, porque no hará fiesta, ¿no, Monseglio? No, por supuesto. El Estado, para protegerme y para evitar la movilidad, me manda a trabajar en mi casa. Yo estoy acá en mi búnker en casa, haciendo mi trabajo, que también es este. Por lo tanto, mal podría yo mañana salir a hacer turismo y propiciar esa movilidad que el Estado de alguna manera me está protegiendo a mí para que me cuide.
Y eso debemos hacerlo todos. Pero entonces, Esa es la ¿cuál es el libertad mensaje? solidaria ¿Hagan la turismo presidente de la República. intradomiciliario? Perdone que le interrumpa, Monseglio. Entonces, ¿el mensaje en definitiva cuál es? ¿No vayan a ningún lado? ¿Por El qué no somos mensaje más desde el claros? Ministerio, a ver, Victoria, Sí, el Ministerio de Turismo tiene una única finalidad principal, que es atraer turismo hacia el Uruguay y difundirlo. En este caso, turismo interno, porque externo no tenemos. exacto, pero Nosotros estábamos en una campaña en ese sentido. El día antes del Consejo de Ministros, en acuerdo con el ministro Germán Cardoso, que estamos en permanente contacto, sí. hoy hemos tenido por lo menos 3 reuniones y permanentemente nos estamos comunicando, decidimos hacer un parate en esa comunicación que llamaba a disfrutar los distintos lugares del interior de nuestro país. Sí. En consecuencia, ¿cuál fue? Nosotros ahora no podemos ni estamos alentando a hacer turismo. ¿Qué decimos desde el Ministerio de Turismo? Si tú ya decidiste, ya optaste por salir y vas a salir, lo que te pedimos es que respetes absolutamente el resto de las medidas, no generes aglomeraciones, cuídate y dentro de lo posible mantenerte dentro de tu burbuja. Ahí está todo. El presidente fue muy gráfico en decir que no tenemos ya que estar diciendo usen tapabocas, lávense las manos, utilicen gel, alcohol. Creo que todos ya sabemos lo que debemos hacer. Bien, ahora sí pareciera tener todo más, más sensatez, ¿no? Cuando el mensaje se puede escuchar completo. Preguntas concretas, subsecretario. ¿Qué otros lugares han cerrado? Bueno, en estos momentos me acabo de enterar justamente que, por ejemplo, cerró el Parque de Santa Teresa. Si hay un lugar emblemático, icónico, un destino que en Semana Santa era utilizado, era el Parque de Santa Teresa. Y cerró. Y me parece muy bien que cada uno vaya tomando las decisiones que correspondan en función de ese metamensaje mayor, y valga la redundancia, que es abatamos la movilidad, porque tampoco estamos hablando que ahora no sabemos cuándo esto va a terminar. Se puso fecha al término de estas medidas y yo creo que si las cumplimos a rajatabla, vamos a poder llegar a ese 5 de abril, que se podrían de repente ir retomando las clases gradualmente, y vamos a llegar a ese 12 de abril, donde ojalá que podamos, los que hacemos deporte, poder ir a algún club, o los que van a un gimnasio también poder hacerlo. Son medidas que están acotadas en el peor momento de la pandemia, que creo que es lo que a veces cuesta disociar. Estas medidas, que son drásticas en algún caso y que van como pedido, están en el peor momento de la pandemia y nosotros queremos abatir la movilidad, que es lo que propicia estos números. Bien. ¿Está previsto trabajar en conjunto con el Ministerio del Interior en el control o no? ¿O es tarea del Ministerio del Interior? No, hay una coordinación. De hecho, cuando terminé mi última reunión por videollamada con el ministro, era por una llamada del ministro del Interior. Ellos están en permanente contacto y definitivamente hay una interacción más que positiva. Así que la población, que cada uno tome las debidas precauciones, es un momento de calma. Yo siempre digo que la gente del turismo, y a ellos me refiero siempre porque he vivido mi vida en ese ámbito, tenemos la obligación de tener esperanza, de ser optimistas. Y bueno, hoy estamos pasando, como me tocó pasar a mí una vez, un terremoto. Bueno, hoy es momento de ir sacando las piedras, levantando los cimientos, las casas, ordenando la casa. Y realmente tenemos que tener la fuerza de voluntad, porque también de esto vamos a salir, porque la verdadera solución, Victoria, va a ser la vacuna. Hay que vacunarse. Se los dice alguien que ya pasó por la primera etapa. Por suerte, me siento un afortunado, lo hice cuando me tocó y estoy esperanzado de poder llegar a esa segunda bendita dosis de la vacuna que voy a recibir, porque entiendo que estamos en un país privilegiado que va a ser de los primeros en el mundo que va a terminar vacunando a su gente, que es lo que nos va a salvar. No nos va a salvar ningún pasaporte sanitario, ni gente que venga vacunada de afuera que de repente no está excluido que puedan contagiar. Lo que nos puede salvar a los uruguayos, que nos vacunemos todos. Y esa es una responsabilidad solidaria también que tenemos que asumir. Sin duda, Monseglio. Y ojalá que nuestra próxima conversación sea, tenga que ver con su propio sueño, ¿no? Que es promocionar el turismo de nuestro país y a lo que ha dedicado toda su vida. Y podamos hablar del verano 2022.
como tantas otras veces, Victoria, que me has invitado al programa. Va a ser realmente un placer estar con otros objetivos. Sí. Así que muchísimas gracias. Un saludo al panel. Espere, no se me vaya, no se me vaya que me queda una. A ver. Y que no es muy simpática, pero hay que hacerla. Dígame, ¿está previsto poder colaborar, subsidiar, ayudar a muchos de los operadores turísticos que, bueno, con estas nuevas medidas van a verse realmente muy, muy difíciles? Victoria, se está ejecutando todo el tipo de ayuda, que no voy a enumerarlas, pero si quieren las enumero desde el 13 de marzo. Más allá de las medidas que anuncia el Ejecutivo y que acaba de hacer, en concreto, bueno, pensando, por ejemplo, en las termas. Eso se evaluará, estoy seguro. Eso obviamente se imaginarán que no compete solamente al Ministerio de Turismo, ahí interactúan varios ministerios, y el ministro Germán Cardoso, si por algo se ha destacado, es justamente por tener un manejo político de la situación. Es un hombre profundamente activo, al cual estoy apuntalando y apoyando permanentemente, porque hemos conformado un binomio, como digo yo, que no tiene fisuras en función de sacar adelante este difícil momento que nos tocó vivir. Así que espero, como decías tú, poder volver a esos tiempos de normalidad, pero para eso hay que hacer algunos sacrificios, entre ellos esto, y a vacunarnos todos. Ese es el mensaje. Remo Monseglio, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ti y un abrazo a todo el panel. Si está Juan Ramón Rodríguez Pupo, gran tenista. Hoy no. Hoy el que está es García, que ya tenía el ticket para irse a Santa Teresa. Tendría que haber cerrado con él adentro. Pero no. Muchas gracias, Monseglio. Un abrazo también a García y a todos los del panel. Muchas gracias. Te quedaste sin... Es que honestamente me parece que le erran. Y más allá, en Santa Teresa le erran. ¿Con haberlo cerrado? Sí, porque realmente... Bueno, porque campings en general, además. No, pero en general en turismo va muy poca gente. Este verano, que siempre es el enero, es el máximo, hubo aforo y hubo muy poca gente. Más seguro que Santa Teresa, yo creo que... Si cierra Santa Teresa, supongo que van a cerrar las celebraciones religiosas también, porque hay mucho más aglomeración en las ceremonias religiosas de Semana Santa que lo que puede haber en Santa Teresa el turismo. De eso no tengo ninguna duda. Yo no iré a Santa Teresa, pero me parece que exageraron. Concretamente, en ese caso concreto, me parece que no tiene sentido. ¿Alguien más? No, a mí me gustaría entender, pero de verdad porque hay zonas que todavía no me quedan claras en cuanto ya ni siquiera las motivaciones. ¿Cuáles van a ser las medidas concretas que vamos a vivir en esta Semana Santa que se nos viene con relación, por ejemplo, a termas? A ver si entiendo bien. Los hoteles termales, esos van a estar abiertos, entonces, ¿no? ¿Entendí bien? Soy yo el único, entonces... Y lo que no está abierto son los complejos termales. O sea, claro, los hoteles, por eso, repito, los hoteles termales, o sea, hoteles que tienen piscinas termales, esos en teoría estarían abiertos de acuerdo a lo que se ha dicho. Lo que estaría cerrado son las viejas y queridas termas que las personas van por el día y viven... la gente que está en Salto, por ejemplo, y que va por el día a las termas todo el día. ¿Es así, chiquilines? Los hoteles de Termas Arapey. Entonces, ¿podemos conceder que tenemos dudas? Yo sí. Está. Yo tengo dudas. Estamos con dudas todavía, ¿verdad? La conferencia de prensa que dieron los operadores turísticos ayer en Salto me genera duda porque justamente lo que reclamaban era que los hoteles que tienen sus propias piscinas termales pudieran estar abiertos. Bueno, uno escuchaba ahora a Monseglio la explicación cuando me preguntaba por qué puede estar abierto un hotel y no puede estar abierto un complejo termal. Por lo que la razón podremos compartirla o no, podrá satisfacernos o no, tiene que ver con la cantidad de gente que va. Pero ahí Victoria, eso pareció ser la explicación que dio Monseglio. Victoria, yo estoy en una etapa anterior, ni siquiera de adjetivar, sino de entender qué es lo que va a ocurrir para en todo caso poder adjetivar. Y yo tengo la duda, y creo que no soy el único habitante de este país, bueno, Verónica me dice que también la tiene, acerca de, entonces, si yo voy a un hotel que tiene piscina termal, ahí podría estar con, por supuesto, los protocolos vigentes de hace un año. Sí, pero... ¿verdad? Y al principio sí, por eso que uno escucha. No, pero... Ahora, entonces, bueno, ¿ves? Alfredo cree que no. Ahora hago la otra pregunta. Supongamos que los hoteles con piscinas termales no. Y los hoteles, no que están en Salto o en Paysandú, que están en el este y que tienen también un argentino hotel que hermosas, tiene piscina caliente. Pero que están bajo techo y climatizadas. ¿Es así? Esas sí podría ser, no termino, no lo estoy
cuestionando. Quiero entenderlo primero. Mira, yo escuché hoy de mañana a Remo Monseglio justamente en la radio, estuvo con Cotelo, el ministro Cotelo, y habló, entre otras cosas, de que los complejos de Termas del Arapey, que son esos 2 complejos que hay, 5 estrellas, all inclusive, esos cierran. Pero sin embargo, hay un hotel en el límite entre Paysandú y Salto, Los Naranjos, que ese Los está Naranjos, abierto. sí. ¿Tá? Ese se mantiene abierto. Y que decía que otros hoteles que tienen piscinas internas, esos no. Entonces, no está claro el tema. Ah, bueno. Es decir, me parece ahora que de a como poquito que estamos diciendo todos que no está claro. no está claro por qué estos sí y estos no. ¿Tá? Es como yo digo, ¿por qué las iglesias sí y Santa Teresa no? Bien, tenemos que hacer una pausa y cuando regresemos, perdón, ¿querías decir algo urgente, inminente? No, sobre esto que yo me imagino, no sabemos, estamos todos talenteando, pero sobre esto que supongo que son más controlables un hotel como Los Naranjos, que mencionaba, con los aforos, con los protocolos correspondientes, que las termas que son mucho más masivas y que va gente por el día, como decía Alejandro, o que va gente del lugar, supongo, pero esto... Bueno, eso Pero repite eso a la explicación pura que teoría. intentaba dar Claro, Monseglio. pero lo que Yo no no se entendí podemos mal. suponer. Habla de, Lo que no pero se que entiende. él mismo lo dijo. Él dijo, el tema es la cantidad masiva de concurrencia, Y bueno, que por eso. escapa a cualquier posibilidad de Pero ya está la protocolo. explicación entonces. Por eso digo, Pero hay hoteles Pero que... entonces eso es lo que dejémoslo pero ahí. escuchamos. Pero si le creemos a operadores Javier privados que García van a que cerrar, diga... Y no son los de los complejos. Y ayer eran los que estaban demandando que se revea la medida. O sea que si están demandando que se revea la medida es porque la medida los afecta. Claro. A mí no me queda claro cuál es el límite de afectación. Bien, bueno, el tema, y lo decíamos hace un ratito, ¿no? Qué difícil en este momento y cuántos desafíos para las autoridades que tienen que decidir a quién afectan y a quién no. Y cuáles son los criterios, o ese Creo- malabarismo entre los criterios que tienen que ver con la economía y con la salud. Me parece que la clave la dio el propio entrevistado cuando dijo teníamos todo pronto y habíamos armado una publicidad para decir salgan en turismo. Sí, sí. Es que ya había empezado el propio ministro a Evidentemente decirlo, estas ¿se medidas acuerdan? no han sido, bueno, analizadas o por lo menos no hubo tiempo para poder ser tal vez más justos, porque hay algunas cosas que no se entienden. Yo comparto con Alfredo cómo es que un lugar al aire libre como Santa Teresa puede estar cerrado mientras otros lugares que tienen con aforo, sabemos, determinado, bueno, muchas más aglomeraciones. No lo comprendo. ¿Será un tema de quién puede supervisar en Santa Teresa? Pero si el número... En Santa Teresa supervisa todo, no Digo, tenga me ninguna parece duda. que el riesgo sanitario no ha sido el indicador clave para definir estas medidas, ¿no? Ha sido otra cuestión, será la movilidad, no sé, pero no queda clara. Bueno, nos dicen que es la movilidad, el tema es que podamos nosotros o tengamos Bueno, las pero si es la herramientas para movilidad, analizar ese Victoria, en criterio de Santa movilidad. Teresa tú generalmente vas ahí y no te moves. Te quedás ahí. Yo no sé cómo el gobierno no los consulta a Verónica y a Alfredo. La verdad que estoy sorprendido. Capaz que Tal vez alguna lógica, tienen una en algunas claridad cosas sería hoy un poco que más de sentido están común. los dos con una claridad que a mí la Capaz que te verdad me podría asombra. consultar a vos. Sobre los No, a mí no, helicópteros si te no podrían opiné. consultar a vos. La verdad que Claro, no opiné, claro. a mí no te me tiene La que Fuerza preguntar Aérea te nada. tendría que consultar. La Fuerza a vos Aérea, respecto a qué fue lo asesor que de la pasó. Fuerza Aérea. Señores, por favor. ¿Sabes qué hice? Hable. Yo no Manda la opiné. pausa. Hable, La verdad que yo no Margarita. opiné, No, vamos a escuchar no a opiné Margarita. de ningún hay tema. Yo programas que son lo que hice, si puedo hablar, Sí, por favor. ¿sí? ¿Podré? Claro. Lo que hice, que me parece que es lo que tiene que hacer una persona que hace periodismo, que es preguntar, Qué buen punto es. a ver, que es preguntar primero, preguntarle a alguien que sabe, que es lo que hice, hablé con gente que hace 40 años que está manejando helicópteros y con empresas de helicópteros. Volvimos a los helicópteros. Y lo otro que tiene que hacer un periodista es preguntarse cosas y cuestionar. No tiene que dar nunca por válido lo primero que escucha, y menos de un jerarca público. Yo no vengo acá a dar clase de periodismo, estoy justificándome las cosas que hice yo. Yo en ningún momento dije que acá la logística de las vacunas estaba mal. Volvimos al tema anterior. Nunca lo dije. Voy a terminar, si me permitís, una vez. Si me permitís una vez, voy a terminar. Bien, por favor. Nunca dije que la logística era mala. La logística llega muy bien a todos lados. Acá hay un episodio, que es el que estamos analizando, un episodio puntual, y yo me pregunto, ¿es eficiente, necesario mandar las vacunas en helicóptero a Rocha, a 200 kilómetros, a $3.000 o a más de $3.000? ¿2 cajitas de vacunas? ¿Es eficiente? Me pregunto. No, pero quedó claro todo eso, Quizás Marguerite. alguien dice... Ya No, lo no he quedó preguntado. claro. ¿Por qué Quizás no? alguien dice Estamos sí. hablando de los hoteles. No quedó claro. Quizás alguien dice sí, es. Hay una investigación para saber qué pasó con el helicóptero. Pero no, si yo cuestiono la pericia de los militares que estaban en el... No, ¿por qué no puedo cuestionar? Tengo que cuestionar.
quizás tengamos que decir la logística es perfecta porque las vacunas tenían que ir ahí porque no podían de otra manera. Perfecto. Ah, pero todo eso quedó claro. Perdóname, en la entonces intervención. no podemos Estoy hablando, cuestionar por favor, a- Verónica. No quedó claro, no Pero no- quedó claro. No quedó claro cuando yo ¿Por qué? escucho después argumentar a Verónica y dice, porque acá no podemos estar por un episodio, porque fueron las vacunas, no podemos estar cuestionando que la logística es un desastre. Y yo jamás dije eso. Perdóname, me Jamás parece que te dije. quedaste un bloque anterior. Estamos Estamos hablando hablando de los ahora de hoteles. turismo y justamente estábamos haciendo lo que tú decís que hace un periodista. Preguntar. No quedarnos con la primera palabra No, que dice lo- un jerarca. lo- Cuestionar cuál ha sido el criterio para determinar qué cierra y qué no abre cierra, en la claro. próxima semana Lo de que están turismo. haciendo- No es tan complicado. Gracias por la cátedra que Lo nos que Sí, están gracias, haciendo es dando fórmulas de qué es lo que deberían haber hecho. Que No, bueno, yo tienen dije, todo el ¿por qué derecho esto del sí y mundo. esto no? Pero si Todo el querés derecho del pelear, mundo seguimos tiene. peleando, seguimos No, porque discutiendo. Bueno, pero después de la Alfredo pausa. García Vamos a tiene- hacer una pausa y Seamos siguen serios. debatiendo la vuelta. Alfredo García odia a los militares, entonces dice, no, que saquen-